Señores, el COVID, en Estados Unidos la CDC y la FDA están discutiendo lo de si aplican la tercera dosis de manera a todos los adultos ya para fines de robustecer la inmunidad. Aunque han ido bajando los casos de contagios, todavía sigue elevado en los no vacunados. Entonces, aquí en la República Dominicana, el boletín 609 del Ministerio de Salud Pública reporta 4 muertes de COVID y dice que se detectaron ayer 893 casos positivos. Se hicieron 17.000 muestras, 10.000 por primera vez y la positividad diaria se situó en 8.77. Y que tenemos 5.047 casos activos. Esa es la parte que a mí no me convence, porque si tenemos 399.773 registrados, casos registrados de COVID, 399.700, y tenemos 399.500 recuperados, la diferencia entre los recuperados y los registrados es 9.000, como que 5.000, pero ya yo no vergo más con ellos. En Santo Domingo, 126 casos, en Valverde 52, en Santiago 153, fue el que más hubo ayer. 4.182 defunciones tenemos a la fecha, ha bajado un poco las hospitalizaciones, eso sí bueno, ojalá y siga así. 552 pacientes hospitalizados para un 24%, en UCI 217 también para un 37%. Recuérdense que llegamos los otros días, estamos en 44%. Ojalá y esa sea una tendencia y ya hemos llegado al aplanamiento de la curva. Sin embargo, tenemos 128 personas en ventilación, eso es delicado. Por otra parte, continuando con ese mismo tema, plantea el eminente neurocirujano dominicano, don José Joaquín Puello, sanjuanero por demás, orgullo de San Juan, de los que enorgullecen San Juan, porque tenemos un paquete, ahora resulta que el Santo Viola también dice que es de San Juan. Y aparte de eso tenemos un grupo ahí de delincuentes que nos tienen desacreditados en las 4 esquinas. Pero por suerte tenemos don José Joaquín y otros muchos más. Son 3 o 4 los que nos tienen en las 4 esquinas. Harto estamos de esa gente. Que como es poco viable que podamos volver al confinamiento, deben las autoridades vacunar casa por casa. Eso lo había dicho también el exministro de Salud Pública, Bauta Rojas, lo ha venido repitiendo permanentemente. Y es lo que yo digo de estas autoridades. Yo le hago las recomendaciones por aquí, sé que le dan seguimiento al programa, pero entonces son reactivos. Son reactivos, reaccionan a las cosas. No son proactivos, no salen adelante, no se resuelven los problemas antes de que surjan, no los prevén. Bueno, entonces, como no vamos a cerrar el país, se debe cumplir sin vacilación con las tarjetas, no esperar el 1 de diciembre para establecer la medida, como dijo el ministro. O sea, que son cosas que uno no las entiende. Bueno, hago este señalamiento porque don José Joaquín es una autoridad a nivel nacional, prestigio, calidad profesional, todo lo que usted guste lo posee don José Joaquín Puello, y está sugiriendo que se haga esa vacunación casa por casa, y también la sugiere y la recomienda una persona con toda la calidad, el doctor Bauta Rojas, que fue ministro de Salud, una gestión bastante buena. No tuvo que enfrentar una pandemia porque no había pandemia, gracias a Dios, pero una persona que sabe de vacunaciones, porque aquí siempre se han hecho planes de vacunaciones permanente, y ahora con las vacunas, con estas mismas vacunas del COVID, hay que vacunarse también de la influenza, se está recomendando, porque se están llenando los hospitales también de personas afectadas por la influenza. Pues le decía, con el caso de la vacuna del COVID, que ahora hay que vacunarse 3 veces, sí, porque van disminuyendo la eficacia y la efectividad. Les comentaba en estos días de un estudio con 780.000 personas ya vacunadas, de tanta información que se dispone en el mundo, hay más de 16.000 vacunados ya. En ese estudio de la Universidad de Texas se determinó que las 3 que se producen en Estados Unidos, Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer, disminuyen la efectividad. De hecho, la Johnson & Johnson, Janssen, como les llaman allá, que es un solo shot, una sola inoculación, de 76%, que es su eficacia, caía a 13% a los 6 meses, a 13%. O sea, que usted se la puso, cree que está protegido y ya no tiene protección. Entonces, por eso hay que ponerse el booster, como le llaman, el refuerzo. Entonces, eso se está discutiendo ahora mismo en Estados Unidos.
aparte ya de que se le está poniendo a los niños de 5 a 11 años. Entonces le decía, pero que hay gente, ay, pero miren ahora que hay que ponerse otra vacuna. Sí, sí hay que ponerse la cuarta, uno va y se la pone. Decía el doctor, que el doctor era el que explicaba que yo no entiendo porque ese es el problema. Mejor cállese si usted no sabe de lo que va a hablar. Tengo unos amigos necios, ya yo ni les respondo, que le pregunto, pero ¿qué es lo que tú eres infectólogo? Tú lo leíste en Lancet, tú lo leíste en el Medical Journal, en revista especializada. No, en YouTube, en Facebook, que se va a cambiar el nombre por todos los disparates que hace. Bueno, le decía que decía ese médico, un pediatra, le dijo, pero ¿cuál es el problema si nosotros tenemos que ponerle hasta 3 vacunas las mismas a los niños para que queden, ¿verdad?, protegidos de por vida, vamos a decir? Y es verdad. Uno, porque ahora es que uno está bregando con esto de vacunas, pero ¿y antes qué sabía uno de vacunas? Uno sabe que las vacunas, ahora hay 2 tipos de vacunas, las vacunas tradicionales, que son el virus atenuado, y ahora con el mRNA, el mensajero, que cambia esa porción para la partecita esa de las proteínas, esas que son como la llave por la que entra el COVID. O sea, se ha avanzado, la ciencia va avanzando, tenemos tecnología que no teníamos años atrás. Oye, para atrás que vamos como el cangrejo. Señores, cuando yo estudié, y era de los lugares, de los pocos, en mi instituto, un instituto avanzado, el instituto prácticamente entero tenía que llenar, aquí recuerda mucho, en Fortran, que se llenar unas tarjetitas, uno la llenaba y la entregaba en el laboratorio de informática, vamos a decir. Y ese era mi instituto, prácticamente todos tenían que hacer eso, y en algunas materias. Pero en mi cátedra nosotros teníamos computadoras, y las computadoras eran del tamaño de esas neveras de doble puerta. Tú ves esos cajones así grandísimos, 5 y 6 cosas de esas, y nosotros nos sentamos en los displays a digitar. Eso que lo hacíamos nosotros en computadora. Lo que ahora usted lo ve así, pero te estoy hablando, tengo, ¿cuánto? 35 años graduado. Bueno, eso lo hacíamos. Y las computadoras posiblemente tenían la potencia que tiene este aparatico que usted está viendo ahí. Mire, ese celular. Y eran, pero le estoy hablando, imagínese usted esa nevera de 2 puertas, grandota, 3 y 4 cosas de esas así, con unos discos así, de unos okay. Y ahora tú en un microchip, porque es lo baboso hablando, y que te van a poner un microchip cuando te pongan la inyección. Buena. Entonces, es así. Los microscopios de antes, cuando nosotros éramos niños, que abríamos, yo tenía un compañero de estudio, le gustaba eso, y abríamos los lagarticos, y lo mirábamos con unos microscopios. Ahora esos microscopios que se usan en la ciencia para decodificar todo eso, tienen miles de millones de veces la potencia, y todo es así, la biogenética, ramas de la medicina que no existían, muchas. Entonces usted no puede anclarse en el pasado y está de necio hablando tripegüiro. Llévese de los científicos. Le decía a ese médico que no había ningún problema, que si había que poner la 3ª dosis, como se pone de otras vacunas, para garantizar la inmunización y que el organismo genere ya sus anticuerpos permanentemente. Entonces, todavía hay gente por ahí hablando de cosas sin saber y queriendo disminuir los hallazgos científicos y lo que recomienda la ciencia. Y tú lo ves, que son los más informados, leyendo cosas que no tienen ninguna solidez científica, porque usted depende de dónde se nutra. Aquí en las redes está llena de desinformación y de cosas que no tienen valor científico ni profesional. Vamos a hacer una pausa, dejamos el COVID ahí y venimos entonces con aspectos económicos puntuales para cerrar el programa. Venimos en breve.